Dios le bendiga, hermano. Es un gozo para nosotros en esta mañana poder chequear y poder estudiar la palabra del Señor. Y en este tiempo tan maravilloso que es el tiempo en el que recordamos el primer advenimiento de Jesucristo, creo que tenemos una gran responsabilidad de expresar el mensaje que la Biblia nos ofrece. Nosotros no buscamos las referencias que hacen los hombres ni los cambios culturales que se han modificado a través de los años. Nosotros queremos mantenernos en el mismo mensaje, proclamar ese mensaje por los efectos positivos que trae en la mente, en el corazón, y así el alma puede recibir ese beneficio. Desde que Cristo vino a este mundo, todo ha recibido una gran influencia positiva, y aun cuando hay naciones, aun cuando hay personas que no son cristianos, pero reciben el beneficio de la proclamación del Evangelio. La Navidad es Jesucristo, y aunque no vamos a hablar sobre las razones por las cuales muchas personas no quieren celebrar la Navidad o las razones por las cuales nosotros la celebramos, queremos ir a la argumentación bíblica, y esta mañana yo les invito a buscar en sus Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7, y nosotros encontraremos ahí la razón fundamental por la cual creemos, consideramos, valoramos y sobre todo apreciamos para el bien de nuestra alma el relato que el profeta hace y el cumplimiento exacto de lo que el profeta proclamó. Dice ahí Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Señor, gracias porque tu celo, tu apego a lo que dices, Señor, hace posible que lo que dices se cumpla. Y permite, Señor, que podamos apreciar esta palabra y darte las gracias porque llamaste a hombres como Isaías que proclamaran tan exactamente lo que iba a acontecer y la razón por la cual iba a acontecer, el hecho más trascendental y glorioso hasta el día de hoy que ha acontecido, que es el primer advenimiento tuyo. Estamos preparándonos, estamos persuadidos de que tú vendrás una segunda vez, y permite que estemos preparados para recibirte. Oramos así, dándote las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Este pasaje podemos titular la meditación en la mañana de hoy: porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. Es interesante que el profeta Isaías, por revelación de Dios, está utilizando esta terminología para hacernos mención de un evento, el más grande, acerca del nacimiento de Jesucristo, acerca del nacimiento del Mesías, esperado por un remanente del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que en el día de su advenimiento, el día de su primera venida, estuvieron preparados para recibirle. Porque un niño nos es nacido, está hablando de su primer advenimiento. Es decir, todo el contenido de la profecía aquí mencionado tiene que ver con el primer advenimiento. No se está refiriendo a su segundo advenimiento. Y decimos esto, o lo anticipamos, porque hay muchas teologías y hay muchas escuelas que utilizan estos versículos para hablar acerca de lo que Cristo haría en su segundo advenimiento. Pero todo lo que está dicho aquí se refiere al primer advenimiento. Por eso el detalle: un niño nos es nacido, quiere decir que ese Dios vendría en forma de niño, y como niño iniciaría el plan mayor, el plan supremo para el beneficio de la humanidad. El profeta Isaías, todos sabemos que vivió unos 700 años antes de Cristo, y su ministerio duró aproximadamente 40 años, y él sirvió varios reyes,
pero posiblemente el último rey que él sirvió o en el que él ejerció su ministerio fue el rey Manasés. Según la tradición, y hay una referencia en Hebreos también, aunque no menciona directamente el nombre de Isaías, pero se dice que algunos fueron aserrados, y algunos que han estudiado el tema, que han dedicado mucho tiempo, creen, eso ya es una tradición, no podemos asegurarlo, pero creen que Isaías fue uno de esos que fue aserrado en un periodo oscuro en la nación de Israel, un periodo que no ha sido menos oscuro del que Israel vive hoy. Es decir, que la única luz que hubo en Israel, la única luz que ha habido en esa nación, ha sido por el remanente, aquellos hombres que Dios llamó, que obedecieron la palabra, y uno de ellos fue Isaías, al cual Dios quiso darle esta revelación. Isaías es un profeta de gran relevancia porque Jesucristo lo utilizó varias veces. Apóstol Pablo lo utilizó varias veces, hizo mención de Isaías, y así varios apóstoles hicieron mención del mensaje que Isaías estaba proclamando, referente fundamentalmente al advenimiento de Jesucristo. Es decir, un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado, es que viene por el linaje humano, pero que adquiere un título por el linaje divino. Es decir, que es hijo, es un título que se le da a Jesucristo por la función que él iba a realizar en favor del hombre a través de la salvación. Dice, y el principado sobre su hombro. Es decir, que el principado quiere decir que es el continuador de aquel que es rey de reyes y señor de señores. Es decir, que es el título que se le da al que va a sustituir o al que va a darle continuidad a un rey. Dice, se llamará su nombre, son las características que tendría, que todas las características son inherentes en ese rey, que es un rey divino. Es decir, que el Mesías, el santo ser que nacería, tenía credenciales divinas, pero era un hijo que había nacido, el carácter de hijo, quiere decir que es el punto en el que él se inserta en la raza humana. No quiere decir que comienza su vida cuando viene por la Virgen María, sino comienza su ministerio terreno, que lógicamente lo antecede en su esencia divina. Por eso las características que tiene ese niño que va a nacer son características dignas de Dios. Dice, se llamará su nombre, es decir, que tiene varios nombres, y cada uno de esos nombres va a definir cada uno de los rasgos de su esencia, de su personalidad. Admirable, consejero, y todos estos títulos fueron evidenciados en la persona de Jesucristo cuando él desarrolló precisamente ese ministerio. Admirable se le dice a cualquiera, consejero se le dice a cualquiera, príncipe de paz se le puede decir a cualquiera, pero hay algunas categorías que se presentan en este título muy diferentes y son muy únicas. Dice Dios fuerte, es decir, que define a ese niño que vendría como Dios fuerte. Inclusive está dando otro título que también profundiza la esencia misma de ese santo ser que nacería. Dice Padre eterno, es decir, Dios fuerte, Padre eterno, son características en la esencia solamente de Dios. ¿Y a quién se le está diciendo Dios fuerte, Padre eterno? A ese santo ser, a ese niño que vendría, que tiene el principado. El principado quiere decir que tendría autoridad sobre aquello que vendría a ser como humano, porque él la tenía en su creación general. Es decir, antes de la creación él era Padre eterno, príncipe de paz. Siempre sostenemos la idea que ninguno de los atributos de Dios, Dios los adquirió en un momento determinado. Todos los atributos de Dios son atributos eternos en él, porque es su esencia. La misericordia de Jehová, dice el proverbio, que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Quiere decir que la misericordia de Dios no surge por causa del pecado. La gracia de Dios no surge en Dios porque el hombre pecó, como un recurso para solucionar el problema. La gracia de Dios es inherente en él desde la eternidad. Es decir, que todos los atributos de Dios son eternos, igual que eterno es él. Entonces, cuando aquí dice Padre eterno, príncipe de paz, dice Dios fuerte, quiere decir que ese niño que está naciendo va a usar el único medio que garantiza que ese plan pueda funcionar, es convirtiéndose en un niño, entrando al género humano a través de esas
a través de esa intervención sobrenatural de ese Padre eterno, a través de esa intervención natural de ese Dios fuerte. Entonces, todo lo que el hombre necesita estaba en ese niño que iba a venir. Y cuando iba a aplicarse eso en el beneficio de los hombres, a partir del primer advenimiento del Señor. Ahora, va a establecer un elemento fundamental en el versículo 7, que esto tiene que ver con las determinadas escuelas escatológicas que hay en el mundo, pero nosotros debemos observar a el profeta Isaías, que el Señor reiterativamente lo menciona para argumentar muchas de sus enseñanzas, inclusive, que validaban que Él era ese ser santo que nacería. Él tiene que usar determinadas pinceladas de las profecías del profeta Isaías para que la gente del pueblo, para que los eruditos, para que las personas que habían precisamente estudiado la profecía pudieran decir, es este del que el profeta habló. O sea que Jesucristo no llegó allí y dijo, yo soy, ahí tienen que creer en mí porque soy yo, porque yo nací aquí. No, Él va haciendo uso de las profecías que se anticiparon a su venida, y entonces esas profecías son las que iban a poner de manifiesto que Él era ese ser admirable, ese ser eterno, ese consejero y ese Dios fuerte. Dice, yo una vez estuve conversando con una joven de Testigos de Jehová y tuvimos un gran debate, y entonces cuando yo le usé este pasaje, yo le decía, parece que nunca lo había leído, y dice, bueno, dices que se llamará su nombre admirable, y ella decía, bueno, admirable cualquiera que no sea, o consejero cualquiera. Pero entonces cuando le digo Dios fuerte, le digo, bueno, y ahora explícame, Dios fuerte ese quién es. Cualquiera no es un Dios fuerte. Y dice, bueno, pero sí, un Dios fuerte puede ser el rey de Babilonia. Y dice, bueno, acá, y Padre eterno, ¿quién es? Porque está hablando de eternidad. Entonces ya la discusión se terminó ahí. Entonces ella prefirió que tenía que ir a otro lugar. Dice, lo dilatado, es decir, la expansión de su imperio, es decir, que Él vendría, ese santo ser vendría a establecer un imperio. Y lógicamente el imperio no significa imperio como los que conocemos nosotros a través de la historia, sino que era la implementación en la mente de un hombre, y así consecutivamente en la mente de los demás hombres, todos los principios y todos los ideales que Él desde el cielo vino a traer para que pudiera ser una realidad en la mente del hombre en la tierra. Es decir, que en las mismas miasmas del infierno vino Cristo a establecer los valores del cielo. Es decir, que la obra del Evangelio es un milagro, porque en un mundo oscuro, entenebrecido, enemistado con Dios, que vino el Señor ahí mismo, en esas cloacas del infierno, vino a establecer los valores de la vida eterna, como la paz, como la gracia, como el amor, como la posibilidad de la salvación. Eso es algo que solamente Dios puede hacer en esta Navidad. ¿Qué tiene que ver que Cristo nació el 25 de diciembre o el 30 de febrero? Que no existe. Lo importante es que nació, y aunque tengamos una idea por lo que podemos estudiar por las fechas que se pueden sacar de los eventos que ocurrieron en los días de Jesús, lo importante no es si fue un 24 o un 25. Lo importante es que Jesús nació, y por eso debemos glorificar al Señor con todo lo que Él trae. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Así, cuando dice y la paz, se está refiriendo a que ese imperio no es el imperio al estilo babilónico o el imperio al estilo romano, que esa es la perspectiva que tienen algunas enseñanzas que hablan de que vendrá un futuro donde se establecerá un milenio, donde se establecerá un imperio literal, donde que serán regidos con vara de hierro, que interpretan el vara de hierro literal, que será impuesto. Jamás en las Escrituras se menciona que el Evangelio fue impuesto. No fue impuesto nunca, no será impuesto jamás. Quiere decir que el Evangelio es por persuasión, y a través de la persuasión tú recibes esa gracia y entras, te insertas en ese imperio del amor, en el imperio de la paz, en el imperio de la bondad y de la gracia de Dios. Dice, lo dilatado de su imperio
Es decir, la expansión de ese beneficio que tú tienes cuando estás bajo la cobertura de la gracia de Dios, dice, no tendrá límite. No tendrá límite quiere decir que nosotros no calificamos dentro del concepto de la homofobia. No descalificamos a nadie. Esas son palabras que en la generación actual se están inventando para desacreditar el mensaje del Evangelio. Nadie trata igualmente al género humano como el Evangelio, como Cristo. Él vino para traer paz. No es posible la paz, no es posible la concordia si no está la paz de Dios. Por eso ningún sistema, ninguna ideología, aunque sea la ideología de género, ninguna ha podido traer la paz al hombre. Simplemente esos intentos de la paz sin Dios que la da, produce todavía más discordia, produce más enemistad y al final produce imposición. Por eso nosotros honramos, por eso nosotros glorificamos al Señor, porque Él vino a traer la verdadera paz. La verdadera paz es la que nos ayuda a enfrentar las batallas con su gracia, con su amor. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino. Ya nosotros estuvimos el domingo anterior hablando sobre aquella profecía en Números, sobre la estrella que aparecería. Dice que sería retornado el cetro del trono. Y cuando Cristo nació por primera vez, gobernó a Israel y gobernó Jerusalén a un hombre que no era judío, que era Herodes el Grande o Herodes Idumeo. Quiere decir que el cetro le fue devuelto a Israel a través del príncipe que había de nacer. Oye, tenemos que darle gracias al Señor por eso. Quiere decir que las profecías todas se alinearon a Cristo. Todo apunta a Cristo. No hay duda alguna de que Jesucristo es ese niño que en su primera venida estableció el imperio de la paz, el imperio del amor, donde es posible el imperio de la ley, donde es posible el misterio de la reconciliación, el ministerio de poder volver al Señor. O sea que nosotros no esperamos una era dorada bajo los principios que rigen este mundo. Nosotros creemos que Jesucristo vino y en su primera venida estableció el Evangelio, que en el Evangelio se puede lograr la paz, que no hay límite, porque ese límite no es posible, porque tú tienes paz en la tormenta. Ese imperio de la paz no tiene límite porque no hay influencia cultural que pueda ser superior al beneficio que la misma gracia te ofrece. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, que es ese cetro. Entonces, atendiendo a lo que dice el profeta Daniel en capítulo 2 y versículo 44, aquella piedra que fue cortada no con mano, dice, y se hizo un gran monte de aquellas piedritas, es que aquel reino que fue dado y que nunca más sería quitado, sería dado en los días del Imperio Romano. Exactamente. O sea que todas las profecías en el Antiguo Testamento, si usted le presta atención con seriedad, no influenciado por una escuela determinada, sino por lo que la misma palabra enseña, te das cuenta que todo apunta a que Cristo en su primera venida logró tener el cetro. Si Él es el reino, el rey, si Él es el príncipe de paz, si Él es el consejero, si Él es Dios fuerte, si Él es el Padre eterno, ¿qué tiene en su mano? El cetro. Que cetro quiere decir autoridad. Cetro quiere decir que Él tiene todo el control, tiene todo el poder. Eso lo logró Cristo ¿cuándo? En su primera venida. Cristo no tendrá el cetro y Cristo no se convertirá en rey en su segunda venida. Cristo es rey desde la eternidad hasta la eternidad y se materializó entre los hombres cuando vino la primera vez. Quiere decir que la acción fundamental del primer advenimiento de Jesucristo a la tierra fue precisamente devolverle al hombre la posibilidad de insertarse en el reino. No olvidemos que en el huerto del Edén el hombre no solo cayó de la gracia, el hombre cayó del reino, o sea que perdió el reino. Por eso el reino de Dios es la restauración de la salvación en el corazón del hombre. El hombre cuando se salva vuelve al reino, porque lo que perdió el hombre en el reino fue su salvación y por tanto su vínculo con el reino de Dios. Cristo vino a establecer el reino, que es el marco en el cual el hombre adquiere la salvación y ya por tanto esa es la vida eterna a partir de un encuentro con eso. Ese es el imperio dilatado, ese es el imperio que ni el infierno ni la muerte. Por eso Cristo le dijo a los discípulos que dice que ni las puertas del Hades
prevalecerán. Es decir, que no hay quien supere precisamente el reino de Dios. Por eso, hermanos, dice aquí, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia desde ahora y para siempre. Desde ahora, desde el momento ¿cuál? Desde el momento en el que Él está estableciendo su reino. Así que aquí no hay una división de que Cristo vino como Salvador en su primera venida y después va a venir como Rey en su segunda venida. Cristo vino como Rey Salvador en su primera venida, a establecer ese reino. No es un reino que hay que postergarlo para el fin de la historia, porque hubo gente que lo rechazó. Dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Entonces ellos dicen, si lo rechazaron es que el reino no estableció, pero están leyendo la Biblia por pedacitos. Dice, a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Pero ¿cómo termina el versículo? Más a los que le recibieron. Y es decir, que hubo quien lo rechazó, pero hubo quien no lo rechazó. Entonces el que no lo rechazó es parte de ese reino que Él vino a establecer. No se necesita una segunda venida, sino en su primera venida. O sea, que nosotros como cristianos debemos ver la Navidad como el inicio, ¿verdad?, de la restauración entre Dios y los hombres. Esas tres cosas Cristo vino a hacer en su primer advenimiento: reconciliar a Dios con los hombres, reconciliar los hombres unos con los otros, y la bendición de reconciliar, o la posibilidad de reconciliar esta creación con la creación venidera. Así que un niño nos ha nacido, y en ese niño estaba Dios, y ese Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra, que es el creador, Él se hizo criatura para que a través de esa expresión de su gracia nosotros pudiéramos, en nuestras limitaciones sensoriales, ver en Él mucho más que a un niño, ver en Él mucho más que a un hombre. Que el Señor le bendiga, es el deseo de nuestro corazón en este día, porque un niño nos es nacido, y ese niño estableció un reino. Ese niño es Dios, es el Padre eterno, es el príncipe de paz, es el consejero, Él es admirable, que nos conectó otra vez con el reino de Dios. Que Dios le bendiga.